En este 2021, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia, está cumpliendo 10 años y es en este marco que hemos preparado un ciclo de entrevistas tanto con nuestros aliados de AOD como con nuestros socios de la Cooperación Sur-Sur. El día de hoy, el turno le corresponde a Indonesia. Vamos a conocer un poco sobre esta cooperación con este país y es por eso que hemos invitado al embajador de Indonesia en Colombia, Priyo Iswanto. En una primera parte, él nos hablará de estos hitos que han marcado esta cooperación entre Colombia e Indonesia. Y en una segunda parte vamos a hablar de cuáles son estos proyectos que se han dinamizado en los últimos años entre ambos países y cuáles son los proyectos que vienen para 2021. Los invitamos a esta entrevista. Gracias, Winnie, por invitarme a esta entrevista. Primero que todo, permítame agradecer a APC por este espacio y enviar un saludo especial a la directora general, a la señora Ángela Ospina y a todo su equipo de trabajo. Y segundo, me complace saludar y expresar mis cálidas felicitaciones a la APC, es ya que casi una década de su trabajo arduo, compromiso y dedicación para fortalecer la relación internacional, inclusive la relación bilateral entre Indonesia y Colombia. Deseo que se multipliquen sus éxitos y sigan aumentando los beneficios para el pueblo de Colombia. Felicitaciones. Y justamente de eso que vamos a hablar en esta entrevista, de ese compromiso y de esa relación, ese trabajo entre Colombia e Indonesia. Y por eso le quiero preguntar, ¿qué resalta usted justamente de esa relación de cooperación entre Indonesia y en este caso de Colombia, pero a través de APC Colombia? Colombia y Indonesia son dos países tropicales donde ambos países poseen abundantes recursos y potencialidades. Colombia es la cuarta economía y el tercer mercado en la región de América Latina y de misma manera Indonesia es un país principal y el mercado grande en la región del sudeste asiático. Los dos países comparten altos valores como la democracia, el respeto por los derechos humanos, la lucha por el desarrollo humano y el bienestar de las personas. Asimismo, juegan importantes roles de liderazgo en sus respectivas regiones. Puedo decirles aquí que las relaciones bilaterales entre nuestros dos países, Colombia y Indonesia, han ido creciendo especialmente durante los últimos 4 años, durante los cuales hemos tenido varias visitas de funcionarios de alto nivel, como el presidente del Congreso, ministros, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, delegados, líderes en campos estratégicos, empresarios, entre otros. En estas visitas se abordaron temas como la promoción de las relaciones bilaterales, por supuesto, ¿no? Muy prioritaria, la construcción de la paz, el desarrollo sostenible, la salud, temas medioambientales y demás temas de relevancia. Y por primera vez se realizó la visita del presidente del Congreso de Indonesia a Colombia el 14 de noviembre de 2018 y se estableció por primera vez el grupo de amistad parlamentaria en el mismo año, cuando el 6 de noviembre la Cámara de Representantes de la República de Colombia aprobó la creación del grupo de amistad entre el Parlamento de Colombia y el de Indonesia y sus homólogos de Indonesia lo han establecido un mismo grupo en febrero de 2020 y también por primera vez en 2020 los dos gobiernos convocaron la consulta política
las relaciones bilaterales se han fortalecido aún más cuando el 15 de septiembre del 2020, el año pasado, Indonesia y Colombia celebraron los 40 años de la apertura de sus relaciones diplomáticas. Y en el marco de esta celebración, nuestras cancillerías se comprometieron a aumentar sus intereses para fortalecer las relaciones y superar el desafío de distancia geográfica. Muestra de esto, durante esa reunión se acordó que los colombianos estarían exentos de visados para visitar Indonesia. Ambos países han demostrado su colaboración sólida, no solo en el foro bilateral, sino en los foros multilaterales, promoviendo nuestros intereses comunes en los temas globales. Y por otro lado, en el ámbito económico, cabe mencionar que durante los últimos 4 años, nuestras relaciones comerciales han mostrado un incremento constante, con el promedio crecimiento de 15% cada año. Colombia, para nosotros, para Indonesia, es un aliado importante, es el sexto socio más grande en la región de América Latina. Aunque durante la pandemia del año pasado, nuestro balance se ha mostrado constante, con una caída un poco por ciento. Y a finales del 2019, algunas empresas de ambos países firmaron los memorandos de entendimiento para establecer cooperaciones en el futuro cercano y lo que conllevará a generar inversiones. Sin embargo, puedo destacar aquí que las relaciones económicas de nuestros países está todavía por bajo de sus potencialidades. Otro punto importante para mencionarles es que nuestros países reciben una imagen altamente positiva ante sus respectivos pueblos. Colombia tiene una imagen muy positiva ante el pueblo de Indonesia y viceversa. Estas son las claves para promover nuestras relaciones a nivel más avanzado en el futuro cercano. Para promover aún más la imagen de nuestras naciones, esperamos que el intercambio de los estudiantes que se ha venido desarrollando desde años, donde los colombianos han venido a estudiar a Indonesia y los indonesios han venido a aprender la cultura colombiana, siga incrementándose para de esta forma seguir fortaleciendo nuestras relaciones. En el ámbito educativo, me encanta compartirles que en el año pasado, 2 universidades en Colombia, la Universidad Externado y la Universidad Yafit, han establecido una cooperación educativa con las universidades en Indonesia, UPN Veteran Jawa Oriental, la Universidad de Muhammadiyah Malang, la Universidad Islámica de primer ranking mundial. Por otro lado, en estos momentos está en proceso de colaboración educativa entre la Universidad Nacional de Colombia con la Universidad de Muhammadiyah Malang y la Universidad de Indonesia, la universidad pública más grande en el país, en Indonesia. Y en la diplomacia deportiva, Indonesia ha compartido con Colombia su experiencia en badminton. Indonesia está muy famoso en este deporte. Y en este campo, la Asociación de Badminton de Indonesia, a través de la Fundación Indonesia PT Jarum, proporcionó un entrenamiento a 4 jóvenes colombianos, jugadores de badminton, ¿no? De 12 a
18 años, con el fin que los jugadores de badminton de Colombia adquirieran nuevas técnicas que les ayudará a alcanzar el éxito en el futuro. Embajador, ¿y cuál ha sido esa ventaja de tener a una entidad como APC Colombia, que está a cargo de coordinar la cooperación de Colombia, tanto la que recibe como la que otorga, en la aprobación de la cooperación entre ambos países, entre Colombia e Indonesia? APC es un socio importante y estratégico, no solo para la Embajada de Indonesia en Colombia, sino para todo el cuerpo diplomático acá en Bogotá, ya que lidera la coordinación de la cooperación internacional en este país. La cooperación con APC ha sido construida desde que se estableció en el año 2013, proporcionando un amplio espacio para la discusión mutua, seleccionando sectores estratégicos y compilando programas que beneficien a los residentes de ambos países. Indonesia es uno de los países beneficiarios de la cooperación bajo la coordinación de la APC. El programa Elefocalae, por ejemplo, ¿no?, donde Colombia ha ofrecido becas a un número de jóvenes y profesionales de Indonesia y de otros países para estudiar español y cultura Latinoamérica en el Foro de Cooperación Asia Oriental Latinoamericano o FOCALAE en español. Es un programa favorito ante los jóvenes de Indonesia. Mi país ha estado activamente involucrado participando de esta iniciativa y ha enviado más de 60 jóvenes y profesionales desde el año 2013. Bajo esta perspectiva, comparado con otros países participantes, Indonesia ha aprovechado su privilegio de tener más participantes en este programa, como podemos verlo en el programa Embajador Bogotá en 2019. Y la participación de Colombia bajo de la coordinación de APC al enviar grupo de 16 jóvenes emprendedores colombianos en el programa Pasantías de Negocios Colombia-Asia, realizado en Indonesia en el año 2018, fue muy beneficioso para ambas partes. Los participantes colombianos viajaron a Jakarta y Bali y allí por 3 meses aprendieron las prácticas empresariales en temas como marketing, comunicaciones, desarrollo y comercialización de productos junto con la apertura de nuevos mercados. Fue un instrumento significativo para el intercambio de experiencias y conocimientos entre empresas colombianas y asiáticas. También promovió el fortalecimiento del capital humano y la mejora de las prácticas empresariales. En 2019, la APC desempeñó un rol importante para aportar en el despliegue de la delegación interinstitucional de Colombia para participar en el taller internacional sobre cultivos para la paz, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. Y la propia taller internacional fue un foro para compartir experiencias y mejores prácticas en materia de consolidación de la paz o resolución de conflictos con soluciones basadas en la agricultura. El taller tuvo como objetivo hacer un análisis de los esfuerzos para promover el desarrollo económico basado en la
agricultura en los procesos de construcción de paz en diferentes países, así como su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. En este evento, los participantes de la taller internacional visitaron Rio, un departamento en Sumatra, y el norte de Sumatra, otro departamento, para presenciar la gestión sostenible de las plantaciones de palma con base en el estándar de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible. Y también en este programa, VD Palma y VD Cacao presentaron un caso de éxito en Colombia debido a la promoción de cultivos de palma y cacao, los cuales se enfocaron en el capital humano capaz de desarrollar la capacidad asociativa en comunidades especialmente conformada por excombatientes. Esta experiencia ha sido compartido con varios compatriotas de otros países que estaba participando en el evento. Está pendiente la oferta de parte de APC para enviar un profesor de español a Indonesia para el año 2020. No se ha podido realizar por efectos de la pandemia, pero esperamos que este año podamos retomarlo y realizarlo. Aprecio mucho la gestión de APC junto con SSC, South-South Cooperation, por organizar el evento paralelo de Colombia en el Foro Político de Alto Nivel en 2020, Diálogos desde el Sur Global, Ciencia e Innovación para un Desarrollo Sostenible Post-COVID-19. La idea es dar a conocer casos exitosos de transferencia de tecnología a través de la cooperación sur-sur o triangular, y allí se discutieron los obstáculos y ventajas que enfrentan algunos de los países participantes para fortalecer las políticas públicas en ciencia, tecnología y innovación. Continuamos con esta entrevista con el embajador de Indonesia en Colombia, Priyo Iswanto. En una primera parte, él nos hablaba de estos hitos, de esos momentos importantes que han marcado la cooperación entre Colombia y su país. Pero en este momento, en esta segunda parte, vamos a hablar entonces de cuáles son esos proyectos que se han implementado en los últimos años y cuáles son las proyecciones para 2021. Continúen viendo esta entrevista. Justamente usted acaba de mencionar la palabra clave, que es la que nos une además en este momento, que es la cooperación sur-sur. Y en ese sentido, ¿cómo se proyecta ese desarrollo de la cooperación sur-sur entre Indonesia y Colombia en los próximos años? Indonesia ha estado activamente comprometido en la cooperación sur-sur y la cooperación triangular a través de las contribuciones en varios sectores y diversas formas. Se realiza a través de la asistencia internacional, la creación de capacidad y la iniciación de programas de desarrollo. La forma real de esta asistencia es en forma de fondos patrimoniales, fondos de subvenciones y colaboración entre las partes interesadas. Actualmente, Indonesia está revisando su marco legal para crear sinergias políticas y intereses nacionales para apoyar la cooperación sur-sur y la cooperación triangular a través del marco de la gestión de la ayuda internacional. Se espera que Indonesia pueda tener una posición y un papel más fuerte y activo.
En términos del esquema de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular entre Colombia y Indonesia, ambos países son socios claves desde el acuerdo de cooperación técnica y económica firmado entre los dos países. Por esta razón, se ha buscado identificar oportunidad para un acercamiento de las regiones a partir de intereses y desafíos comunes. En 2008, Indonesia y Colombia iniciaron una relación cercana en el esquema South-South Cooperation al sentarse conjuntamente como copresidentes del equipo de trabajo sobre cooperación sur-sur en la Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE. El equipo trabajo es una plataforma liderada por el Sur que alberga el grupo de trabajo sobre la eficacia de la ayuda en el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE y la equipo de trabajo estaba copresidido por Colombia y Indonesia con el apoyo activo del Instituto del Banco Mundial y plataformas regionales en Asia, África y América Latina y el Caribe. El equipo trabajo reúne a países socios, especialmente países de ingresos medios, donantes, sociedad civil, academia, agencias regionales y multilaterales, bajo el objetivo común de mapear, documentar, analizar y discutir evidencia sobre las sinergias entre los principios de eficacia de la ayuda y la práctica de la cooperación sur-sur. Y en 2013, dos nuevos proyectos de cooperación técnica estuvieron bajo la consideración del gobierno de Indonesia. Fortalecimiento de la atención familiar en la estrategia de recuperación nutricional basado en el programa de mejoramiento de la nutrición familiar de Indonesia y cooperación sur-sur en temas de desarme, desmovilización y reintegración DDR, ¿no? Construcción de paz y justicia transicional. Las experiencias de Indonesia y Colombia, propuestas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Agencia Colombiana de Reintegración. Desde entonces, hemos desarrollado varios proyectos, como los que han sido mencionados anteriormente, donde ambos países y otros países puedan beneficiarse. Somos optimistas. En el futuro, la cooperación sur-sur entre Indonesia y Colombia es muy propensa y incrementarse. Quiero destacar aquí que durante mi reciente reunión con la directora general de la APC, recientemente, ¿no? Tratamos de superar la situación difícil por la pandemia de COVID-19 y hemos identificado las líneas de trabajo para el año 2021, ¿no? Entre las que se encuentran la cooperación agrícola, la economía creativa o economía naranja, ¿no? Muy famosa en el término para los colombianos, el manejo de riesgo de desastres y los programas de becas e intercambio de profesores. Son los sectores estratégicos de nuestros intereses en común y podemos intercambiar la capacitación para los campesinos y expertos agrícolas para compartir sus experiencias y así mejorar la productividad, ¿no? Con el fin de fortalecer la resiliencia
alimentaria. Los dos países han enfocado significancia de economía naranja como un nuevo driver para el desarrollo económico, combinando la creatividad artística, cultural y la plataforma digital, ¿no? En este sector podemos intercambiar las buenas prácticas que tenemos para mejorar la industria creativa de ambos países. También es muy importante compartir la experiencia de ambos lados al mitigar la calamidad que enfrentamos, ya que nuestros países están ubicados en el anillo de los riesgos de desastres naturales. En el ámbito educativo, podemos apoyar las universidades de ambos países que han tenido las cooperaciones a través de realizar de intercambio de estudiantes y o profesores. Por estas razones que he mencionado anteriormente, considero que el papel de la Embajada de Indonesia en Colombia y de instituciones como APC es fundamental y de vital importancia para que estos programas colaborativos puedan llevarse a cabo. Y permítame concluir diciéndoles en este tiempo salud y prosperidad para Colombia y salud y prosperidad para Indonesia. Muchas gracias.